Pues yo tuve un accidente hace 13 años, que fue de tráfico, y estuve inconsciente bueno, tuve momentos de lucidez durante el tiempo que estuve inconsciente, escuchaba lo que hablaban a mi alrededor, y luego nada, sé que llegué al hospital, me operaron y ya amanecí. Cuando ya estuve realmente despierta fue en el hospital de Toledo, en el Hospital Parapléjico de Toledo. Tuve un accidente de moto hace 6 años, me rompí todos los huesos de las piernas, me corté la femoral, he pasado mes y medio en coma en una UBI, luego operaciones, rehabilitación, hasta que conseguí recuperarme o rehabilitarme de nuevo. Pues olvidado, bueno, yo y todos, supongo, nos sentimos siempre, porque yo lo peor que llevo, por ejemplo, el transporte público. Es que es la principal discapacidad para poder hacer una vida normal. Sí me he sentido olvidado pues porque sales o de repente te encuentras con esto, un accidente, y nadie te dice qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que actuar, a dónde tienes que ir para recibir ayudas. Sí, pues nosotros tuvimos suerte porque allí en Toledo hay asistentes sociales y entonces la que nos tocó a nosotros era una chica estupenda, pero aún así, aunque ya te dice que está muy bien, tienes que pedir esto en la oficina que está en la calle tal, tienes que hacer esto en no sé dónde, entonces te facilita el trabajo, pero luego tienes que pasearte y patearte en Madrid para ir. Yo no, mi familia, evidentemente. Y es un trastorno porque pierdes días de trabajo, es muy difícil. O sea, y ahora lo sigue siendo, vamos, igual. Para pedir, por ejemplo, tienes que cambiar de silla, tienes que anticipar el dinero, tienes que presentar un montón de documentación para que luego te la dé la Seguridad Social, si es que te la da. O sea, complicado es siempre, es un rollo. La información es inexistente. Prácticamente tienes que ser tú, o vamos, tu familia o tus familiares los que se encarguen de preguntar en la calle, en internet, porque ni los mismos hospitales te saben decir ni pautar a dónde tienes que ir, ni por dónde tienes que moverte, ni a quién tienes que preguntar, ni a quién acudir. Pues en general, durante el tiempo que yo estuve consciente y en mis primeros momentos, pues mi fisioterapeuta de Toledo, que era una chica encantadora con la que todavía tengo contacto, y esta era una mujer más mayor y era mi terapeuta ocupacional, que allí en ese hospital tan grande, con tanto personal, te sientes al final mal porque como están tan acostumbrados y tú no, pues el trato es muy frío. Y sin embargo allí pues bajabas al gimnasio, bajabas contenta, hacías los ejercicios, así que... O sea, yo tuve suerte porque me tocaron dos personas estupendas que me ayudaron allí mucho. En mi caso estoy muy agradecido al SAMUR porque fueron ellos los que me salvaron la vida. El primer cambio que, vamos, que no creo que nadie se acostumbre nunca, ni yo después de tanto tiempo que llevo, es lo de la dependencia. O sea, eso es fatal. O sea, para la salud personal, para todo eso es muy difícil. O sea, yo creo que pasarán 20 años, 30 y no me acostumbraré nunca jamás. Yo era una persona independiente y a raíz del accidente tuve que depender de una silla de ruedas, de unas muletas, de una familia, a todo. El principal cambio fue para mis hijos, que tenían 10 y 14 años cuando tuve el accidente. Yo era jovencita porque los tuve joven y desde el primer momento les implicamos demasiado. Yo por ignorancia y en casa supongo que por comodidad. Y bueno, yo es que estuve un año, la verdad es que estaba aquí, pero no estaba aquí. Tuve una depresión un poco gorda y ya cuando ya empecé a despertarme, digamos, de ese letargo, fue cuando me di cuenta que no podían tener esa responsabilidad tan enorme. Y entonces ya fue cuando empecé a moverme, buscar una persona y a quitarles de encima esa responsabilidad. La ayuda de mi familia ha sido fundamental en este proceso, para poder volver a prácticamente a una vida normal. Yo creo que sin que los padres estén constantemente apoyando, o ya no los padres, toda la familia apoyándote constantemente, sería imposible conseguir salir adelante.
El objetivo de este informe es el de conocer cuáles son los problemas que se encuentran las víctimas y los familiares de víctimas de accidentes de tráfico. Hay que tener en cuenta que más allá de las cifras estadísticas o de los datos, existe un importante problema social alrededor del sufrimiento de estas víctimas. Bueno, ¿y qué debemos hacer para mejorar la atención a las víctimas? En primer lugar, trabajar en una red coordinada de todos los agentes que están implicados después del accidente de tráfico. Y hablamos de policía, jueces, médicos, compañías de seguros, etc. Por otra parte, es muy importante el lenguaje que utilizamos. El lenguaje no debe ser técnico, debe ser cercano, debe ser muy entendible. Las víctimas deben de conocer en todo momento qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa y cuáles son los pasos siguientes. Y por último, algo muy importante, no todo es dinero, es muy importante la reparación moral de las víctimas. Hay que trabajar en un trato excelente y exquisito en todo momento. La víctima sufre una serie de procesos que son bastante comunes. En primer lugar, es la aceptación de la realidad, es decir, lo primero que se pregunta a la víctima es ¿por qué me ha ocurrido a mí esto? ¿Por qué me ha tenido que pasar? A continuación se va a enfrentar a una serie de cambios, tanto familiares como a nivel laboral, bastante profundos, a los cuales se va a tener que ir adaptando, no solo ella, sino todas las personas que le rodean. Y por último, es muy importante para todas las víctimas hacerse ver, hacerse oír, hacerse entender por la sociedad y que esta sociedad establezca una serie de mecanismos para poder solucionar todos sus problemas. Hay mucho que trabajar aún en relación con las víctimas de los accidentes de tráfico. Todas las instituciones y organismos implicados deben de trabajar de forma coordinada para dar una mejor solución a este colectivo. Por otra parte, es importante que ese seguimiento que se realice no se deteriore con el paso del tiempo, y hablamos del seguimiento a nivel médico o a nivel psicológico, por ejemplo. Las víctimas y sus familias viven en soledad un drama difícil de describir. Pierden la vida en un mal llamado accidente de tráfico o dejan malherido a miles de víctimas inocentes. Y las familias se encuentran después en dificultades que no siempre los agentes externos son capaces de resolver. Y nos encontramos muchas veces que somos dos veces víctimas, porque añaden dolor a nuestro dolor. Como lo tienen que apretar hoy. ¡Corre, Carla! Entonces, esta persona dice que a partir de